Quiero decir, entonces, si no fue Lee Harvey Oswald quien actuó solo, ¿cuál crees que fue el motivo detrás del asesinato de tu tío? Fueron personas que formaban un grupo de la CIA, que habían estado involucrados en Miami. Así que estas personas que participaron en el asesinato de JFK, de lo que RFK Jr. Está hablando, este grupo, que se llamó el Equipo S. y este equipo S fue reunido por la CIA. Estaban usando a personas en Miami. Ya sabes, los exiliados de Cuba, las personas que querían derrocar a Fidel Castro. Y está todo conectado con la mafia, Ya sabes, así que esta operación enorme es realmente enorme. por eso intentan encubrirlo. No quieren que los archivos de la CIA sobre JFK, ¿sabes? Los archivos completos, los archivos ocultos. ¿Y por qué muchos archivos fueron realmente destruidos? Porque dentro de los archivos reales está conectado con Estados Unidos, con la mafia americana, desde Miami hasta Chicago, hasta Nueva York. Y tiene que ver con el narcotráfico mundial. Un tráfico mundial de personas que atravesaba las islas. Aquí es donde tienes la pequeña isla de St. James con el asunto Epstein, luego las Islas Vírgenes, después las Islas Cubanas, Jamaica. Entonces ese equipo S, que hizo el asesinato, fue realmente formado. Comenzó desde Nixon. Nixon hizo una llamada telefónica a Howard Hughes. Howard Hughes tenía autorización clasificada con el ejército de los Estados Unidos. Él estaba dirigiendo operaciones. Howard Hughes, si has visto la película El Aviador, sabes, lo muestran como este tipo que solo construía aviones y que era esquizofrénico. Pero la verdad real es que él estaba interesado en chicas muy jóvenes, y en realidad estaba muy conectado con operaciones clasificadas que trabajaban con el gobierno de los Estados Unidos. Y estaba realizando muchos proyectos clasificados relacionados con satélites, relacionados con aviones militares que iban a comenzar, ¿sabes?, operaciones de trata de personas. Eso es lo que realmente estaba detrás de algunos de estos proyectos conectados con la CIA y Howard Hughes, porque en aquel entonces había dos compañías aéreas que estaban luchando por el control del aire para viajes internacionales. Esa era Pan Am y también Howard Hughes. Detrás de las operaciones de Howard Hughes y la CIA, estaba un estado profundo con operaciones globales que lo ayudaban a financiarse a través de la compañía petrolera. Y el padre de Howard Hughes estaba posicionado para vender estas brocas que usaban para perforar. Y creó una empresa de herramientas que iba a proveer estas herramientas específicas, estas brocas de perforación. Y lo van a suministrar a países de todo el mundo, Estados Unidos, Canadá. Y esta será una herramienta de innovación enorme que hará rico al padre de Howard Hughes. Así que muchas de estas operaciones vuelven a lo mismo. Va a retornar a las élites. Va a volver a las operaciones petroleras. Lo que realmente está pasando, cómo la CIA con estas operaciones tomó el control del comercio petrolero en Medio Oriente, cómo derrocaron Irán, cómo estas operaciones, la CIA tomará el control de un montón de países. Van a derrocar países desde Irán hasta Corea del Sur, hasta el centro de América, América del Sur, y van a tener estas enormes guerras de frutas. Va a ser el comercio de drogas, va a ser el comercio petrolero. Así es como la familia de Howard Hughes entra en esto. Porque van a estar trabajando con empresas subsidiarias de las familias Rockefeller. Volviendo a Nixon, hace una llamada en los primeros 60. Él hace una llamada a Howard Hughes porque Howard Hughes está conectado.
Sabe que Howard Hughes conoce gente dentro de agencias de inteligencia. Entonces Howard Hughes termina llamando a uno de sus abogados. El nombre de este abogado era Bob Mayhew. Y Bob Mayhew contactó a la mafia de los casinos en Las Vegas. Y enviaron a un tipo llamado Johnny Rosselli. Y Johnny Rosselli es quien hizo contacto con Santo Tropicante. Así que todas estas operaciones fueron organizadas por Nixon para crear un equipo de asesinato. Y él estaba usando a Howard Hughes, que formaba parte de inteligencia, y luego él también trabajaba con las operaciones internas del Departamento de Defensa. Y tenía autorización clasificada. Así que querían operaciones para asesinar a Fidel Castro. Ahora Tropicante con la CIA apoyándolo, estas operaciones secretas van a crear el equipo S. Y este equipo S se suponía que iba a asesinar a Fidel Castro. Pero Fidel Castro tenía mucha inteligencia detrás de él proveniente de Rusia. Y también tenía sombreros blancos dentro de la CIA y el gobierno de Estados Unidos, que también le daban información a través de Rusia. Así que esta es una gran historia donde vamos a hablar sobre JFK y el presidente ruso. Ellos estarán detrás de los canales ocultos hablando. Van a hablar sobre detener los programas nucleares. Y eso va a ser parte de por qué JFK también va a ser asesinado, porque está conectado a billones de dólares en todo el mundo. Eso va a detener las operaciones de los programas nucleares, todos los inversores, los sectores financieros que están conectados con la creación de guerras. Así que el abogado de Howard Hughes, Mayhew, tenía conexiones con la mafia en Las Vegas. Y luego tenía conexiones que lo vinculaban con el Tropicana y la familia del crimen. Y esa familia está conectada con las 5 familias de Nueva York y luego con Chicago. Y lo que hacía el Tropicana desde Miami era que la CIA trabajaba detrás de él. Él estaba conectado a estas familias, las 5 familias de Nueva York. Y esas 5 familias, la mafia, en realidad fueron creados por Lucky Luciano. Ahora, cuando hablamos de Lucky Luciano, si has estado siguiendo mi podcast y mis publicaciones, o conoces la información, sabes que la Operación Gladio en Europa, con el Vaticano, los Caballeros de Malta, los jesuitas, los Caballeros de Malta, ya sabes, la CIA en realidad forma parte de la Junta. Aún puedes buscarlo en Google y encontrarás eso. Así que la CIA que está en los Caballeros de Malta también está con los jesuitas. Deciden que van a usar a la CIA y van a revivir a la mafia italiana dentro de Italia. Entonces traen a Lucky Luciano desde Estados Unidos, la CIA lo introduce en Italia, y él tiene todos los contactos con las diferentes familias italianas antiguas. Y dentro de la Operación Gladio, comienzan a revivir a todos los viejos rebeldes en Europa. Mucha gente que tiene miedo de, ya sabes, los rusos, la gente que salió de El Telón de Acero. Esto fue después de la caída de Alemania. Y tienes todos estos países, donde la Unión Soviética tomó control de esos países. Así que mucha gente de esas zonas tenían lealtad, ya sabes, sus antiguos lazos familiares con esos países. Ahora Rusia tomó control de ciertas partes de Alemania, tomó control de ciertas partes de Europa del Este. Así que mucha gente está enojada por eso, porque la Unión Soviética tomó control de los países. Ahora van a tener muchos combatientes rebeldes. Van a tener mucha gente que todavía está enojada por eso. Ahora la CIA va a usar a muchos de esos viejos soldados y van a crear la Operación Gladio. Van a decir que Rusia va a atacar en cualquier momento.
Tienes que estar seguro. Tienes tu milicia. Necesitas tener rebeldes. Necesitas luchar por tu país. Porque dentro de tu país hay mucha gente. Hay muchas personas que son comunistas. Hay muchas personas que están asociadas con Rusia. Son espías, son soldados secretos en tu país. Tus líderes, personas dentro del gobierno, están trabajando con Rusia. Rusia, Rusia, Rusia. Así que la Operación Gladio estaba lavando el cerebro a muchas de estas personas para que pensaran que Rusia iba a atacar. Habrá otra invasión. La Unión Soviética viene, va a tomar el control. Entonces lo que hicieron fue usar a estos exsoldados en estas operaciones. Fueron tras diferentes funcionarios del gobierno. Fueron tras legisladores. Fueron tras personas poderosas en diferentes países. Italia. Y devolvieron el poder a la mafia italiana en Italia. Los devolvieron al poder en regiones separadas, áreas distintas a lo largo de toda Italia. Porque la Operación Gladio, de sus soldados amenazaron a muchas personas con armas. Hubo asesinatos. Y después de eso, se puso gente en el poder. Y la CIA, los caballeros de Malta, empezaron a tomar control de Italia nuevamente, en todas las regiones, controlando todas las leyes, empezaron a controlar todos sus recursos, las rutas comerciales. Luego hicieron lo mismo en Europa. Empezaron a crear muchas operaciones de falsa bandera, usando a muchas personas a través de la Operación Gladio, excepto explosiones, ataques, asesinatos. Y culpaban a Rusia. Al mismo tiempo, atacaban a muchas personas dentro de Europa, dentro de Alemania, dentro de Francia, en muchos lugares donde podían influir en las elecciones, o podían controlar a las élites, o podían controlar a los líderes y cambiar las leyes. Así que, la Operación Gladio, para usar propaganda rusa, para usar exsoldados y crear operaciones de falsa bandera, en realidad fue parte de la guerra de Vietnam. Cuento la historia porque hay personas nuevas en el podcast y no conocen la historia de la Operación Gladio, de cómo la guerra de Vietnam con la CIA, los jesuitas, planearon la guerra de Vietnam para controlar la marca de heroína. Entonces, la guerra de Vietnam fue en realidad una operación de bandera falsa, para capturar el comercio de heroína. Ahora ese comercio de heroína y todo el dinero va a ir hacia Hong Kong. Luego Hong Kong lo va a comerciar con el Reino Unido y ese dinero va a ir también al Tesoro del Vaticano. Así que la guerra de Vietnam fue para capturar la heroína, las operaciones comerciales completas que también iban a crear las industrias farmacéuticas. Así que estas son grandes operaciones conectadas a la Operación Gladio. Así que ese fue Lucky Luciano. Fue enviado a Italia para comenzar operaciones de reunir a todas estas personas dentro de Italia, a las familias, para juntarlas y ayudar a que la Operación Gladio comenzara. Ahora, esa heroína que están moviendo dentro de Vietnam más tarde, Lucky Luciano la va a estar moviendo a través de eso. En realidad, es el Vaticano quien la mueve. Los caballeros de Malta, los jesuitas. Los jesuitas controlan a muchos eruditos en diferentes países. Y estos eruditos son como los banqueros, ejecutivos, muchas personas que fueron a universidades y llegaron a altos cargos. Se convirtieron en masones. Se convirtieron en estos enormes, gigantescos líderes dentro de sus países para el comercio, el transporte marítimo. Incluso están dentro de las fuerzas militares en diferentes países a través de los jesuitas. Y crean todo un sistema donde los jesuitas mueven inteligencia a través de las universidades, a través de los gobiernos, ya sabes, a través de las fuerzas del orden, a través de las industrias navieras. Así que ahora van a empezar a traer las drogas desde Vietnam. Van a empezar a traerlas a Italia, y luego desde Italia empezarán a comerciar con Europa, y desde allí pasarán por las islas. Así que Lucky Luciano, las familias que creó, las 5 familias, van a estar trabajando con Tropicante en Florida, para los años 19, para la década de 1960. Así que Tropicante, el jefe de la mafia de Florida, está trabajando con operaciones de la CIA y las antiguas operaciones de Lucky Luciano.
Y están introduciendo drogas en La Habana y las están llevando a las Islas Vírgenes. Están introduciendo todas estas diferentes drogas en todas estas pequeñas islas, la República Dominicana, las llevan a México, las llevan a Centroamérica. Así que estas operaciones son realmente enormes. Y JFK estaba realmente consciente de estas operaciones, porque su hermano mayor, quiero decir, su hermano menor RFK Sr., estaba realmente vinculado con la inteligencia. Recibía informes reales de todas estas diferentes agencias de inteligencia que eran sombreros blancos. Le contaban sobre todas estas operaciones de las que te estaba hablando, de cómo la CIA, Mossad, MI6, muchas de estas operaciones se llevaban a cabo con el Vaticano, el Tesoro de Suiza, desde Hong Kong, el Reino Unido, y cómo estaban creando todo un mundo de tráfico de drogas, y cómo estaban usando ese tráfico de drogas también para operaciones de trata de personas, moviendo niños europeos, moviendo mujeres europeas a diferentes países, captando a todas estas chicas, a estos jóvenes niños de estas diferentes islas, moviendo ellos a través de un tráfico de drogas. Y estaban estableciendo todas estas diferentes redes de prostitución por todas estas diferentes islas. Por eso estas islas son realmente importantes. ¿Dónde está la isla de Epstein? No es solo una isla. Hay muchas de estas diferentes islas. Así que JK estaba realmente consciente de lo que estaba pasando. La razón por la cual el Mafia Tropicante es realmente importante es porque todo esto será capturado más adelante. Tropicante hablará de esto él mismo, de cómo es parte de las personas que organizaron el equipo de asesinato de JFK. Y como sabes ahora, la CIA estaba detrás de Tropicante en los niveles altos. Tenían otras fuentes trabajando detrás de él. Los sistemas bancarios que estaban conectados, eso quedó atrás de él. Los abogados que estaban detrás de él. Así que el bufete Lee Bailey estaba en realidad representando secretamente a la CIA, y él estaba en la nómina de la CIA. Esto será probado más tarde por las personas que realmente estaban dentro del bufete. Una de las primeras cosas que descubrimos es que nuestro socio principal, F. Lee Bailey, resultó estar en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia, que de hecho estaba en el índice 4. Había 4 abogados que estaban en retención para representar a cualquier agente de la CIA que fuera atrapado participando en operaciones encubiertas dentro de los Estados Unidos, las cuales son totalmente ilegales. Ahora después de lo que va a pasar en Watergate en los años 70. Esto es 9 años después del asesinato de JFK. El bufete de F. Lee Bailey va a estar representando al Tropicante. Así que Tropicante va a dar toda la declaración a las personas que trabajan en el bufete y va a contar toda la historia completa de cómo armó el equipo de asesinato que fue puesto por Nixon, por Howard Hughes para ir tras Castro. Ahora ese mismo equipo de asesinato que no asesinó a Castro, van a ser las mismas personas que estarán dentro de Watergate. Van a ser 3 de los tiradores dentro del equipo S. Como voy a ser parte del escándalo de Watergate porque eso va a estar conectado a un encubrimiento de lo que ocurre en Watergate, las personas que estaban siendo intervenidas, el líder del DNC, él sabía directamente quién creó el equipo de asesinato de Castro, y cómo se usó el equipo S dentro del JFK. Así que el escándalo de Watergate fue en realidad un encubrimiento del equipo de asesinato del JFK. Y todo esto se conecta de nuevo a F.B. Bailey y su cliente que es Tropicante. Él sabe todo lo que está pasando. Sabe que la CIA está usando esta compañía de F.B. Bailey para encubrir las operaciones de la CIA, y ellos van a cubrirle la espalda.
Así que la misma persona, esto es una pequeña nota al margen, F.B. Bailey estará conectado a muchos casos de muy alto perfil como O.J. Simpson, porque detrás de O.J. Simpson está la cocaína que se mueve a través de Buffalo, Nueva York. Estará conectado a la NFL, estará conectado a la CIA dirigiendo operaciones. Estará conectado el comercio de drogas de Las Vegas, y estará conectado el comercio de drogas de Los Ángeles. Así que O.J. Simpson no pudo ser declarado culpable porque O.J. Simpson, la gente detrás de él no querían que fuera culpable porque O.J. Simpson iba a revelar la verdad. Iba a contar la verdad sobre lo que estaba pasando con todas estas operaciones de tráfico de drogas que él conocía bien detrás de escena. O.J. Simpson estaba suministrando drogas a las élites dentro de la industria deportiva y también a celebridades. Y estaba muy conectado. Tenía manejadores que eran la CIA. Por eso, F.B. o F. Lee Bailey tuvo que encubrir a O.J. Simpson y tuvieron que desechar el caso. Así que eso es solo un pequeño apunte de cómo este tipo está realmente conectado con la CIA. Volviendo a la cadena de eventos, las diferentes líneas de tiempo, del pasado al futuro y de regreso al pasado, es realmente importante entenderlo en este orden. Así que en los años 70 está el escándalo Watergate, y la gente que irrumpió en el edificio, su CIA, pero también son estas personas que forman parte de Tropicante, el equipo S. Son exiliados cubanos, pero también son informantes y están trabajando con la CIA. Así que estas mismas personas irrumpen en la oficina del líder del Comité Nacional Demócrata, DNC, y su nombre era Larry O'Brien. La razón por la que irrumpieron en la oficina de Larry O'Brien es porque a Nixon en los años 70 realmente le daba mucho miedo lo que iba a salir sobre él. Nixon realmente le tenía miedo a Larry O'Brien y por eso instalaron micrófonos. Intentaban encontrar cualquier cosa sobre él. Chantaje. Realmente tenían miedo de Larry O'Brien. La razón por la que tenían miedo de Larry O'Brien, quien era el líder del DNC, es porque en los años 60, Larry O'Brien fue el principal lobista de Howard Hughes. Larry O'Brien sabía ya en los años 60, cuando Nixon era solo vicepresidente, que Nixon fue quien le dijo a Howard Hughes que buscara un equipo de asesinato para matar a Castro. Ese equipo de asesinato eventualmente mató a JFK. Por eso el escándalo de Watergate fue realmente importante, porque iba a involucrar a muchas personas. Y por eso hubo una enorme y gigantesca ocultación sobre este escándalo de Watergate. Y la persona que representó todo eso, todas esas diferentes personas dentro del escándalo de Watergate, que estaba conectado con Tropicante, las personas que lo encubrieron, fue F. El bufete de abogados de Lee Bailey, un bufete de abogados de la CIA que protegía operaciones de la CIA dentro de los Estados Unidos. Eso era ilegal. Así que este enorme y gigantesco escándalo de JFK por supuesto que se remonta a la CIA, pero va hacia el narcotráfico porque no pueden exponer lo que realmente está pasando con Tropicante. Porque él era el don, él era el jefe de la mafia en La Habana, en Cuba, él era el jefe en Miami. Y también estaban traficando drogas desde China, desde Vietnam, desde Italia, hasta estas islas. Y había trata de personas, eso estaba sucediendo. Y RFK sabía de esto. Él recibía los informes reales de inteligencia, los verdaderos reportes de inteligencia que estaban ocurriendo. Y él estaba pasando esa información a JFK. Al mismo tiempo, JFK sabía sobre estas operaciones que estaban ocurriendo con el comercio de drogas, con el comercio de trata de personas, el comercio de operaciones de pedófilos.
Y todo esto estaba conectado con el Vaticano, con los jesuitas, los caballeros de Malta. La CIA está en su junta. Y RFK le contaba sobre estas enormes operaciones gigantescas. Así que JFK estaba realmente conflictuado sobre qué hacer con Cuba, porque en Cuba sabían que los rusos estaban allá, que los rusos estaban trayendo misiles. Y Cuba está a solo 100 millas de Florida. Al mismo tiempo, JFK, sabía que la CIA realmente quería tomar el control total de Cuba, para crear un nuevo sistema bancario con las élites globalistas. Y ellos iban a manejar un sistema mundial de tráfico de drogas que ya existía. Y sería un nuevo sistema de operaciones de lavado de dinero. Y la CIA iba a volverse incluso más poderosa de lo que ya era. Y JFK realmente tenía miedo de esto porque querían derrocar al gobierno cubano, y la CIA quería controlar todas las operaciones allí. Así que JFK estaba conflictuado entre la llegada de los rusos, y también qué pasaría si la CIA tomaba el control. ¿Qué sucedería? Así que entre bastidores, JFK estaba en comunicación con el líder ruso de ese entonces. Nikita Khrushchev era el líder ruso en ese tiempo. Y Nikita, él sabía que Dallas, la CIA estaban moviendo el tráfico de drogas por todo el mundo desde China, con el Vaticano, con todas estas agencias de inteligencia. Y estaban conectados con operaciones del MI6. Y él sabía que la OTAN estaba detrás, siendo la corrupción total del Estado profundo. Nikita Khrushchev sabía que el Tercer Reich, las personas que crearon la Primera Guerra Mundial, las personas que crearon la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild, los Rockefeller, las familias élite que crearon la OTAN. Y ahora la OTAN está en la puerta de Rusia. Y él sabe que sus viejos enemigos, el Tercer Reich, están controlando el sistema financiero de Estados Unidos. JP Morgan, están controlando Wall Street. Él sabe que crearon el OCSS. Sabe que crearon la CIA, que vino del OSS. Sabe que el director de la CIA, Alan Dulles, quiere ir contra Rusia. Quieren ir tras los minerales, quieren ir tras los recursos. Quieren dividirlo en 5 regiones diferentes. La razón por la que Nikita Khrushchev sabe sobre esto es porque dentro de las agencias de inteligencia en Estados Unidos, él tiene muchos espías. Tiene muchas personas infiltradas. Y no solo eso, sino también sombreros blancos que quieren un resultado pacífico, para acabar con todas las guerras mundiales. Las guerras mundiales también dan información a Rusia. Trabajan en canales secretos. Así que JFK y Nikita Khrushchev estaban en comunicación, estaban hablando. Tenían espías que hablaban entre ellos para darles la información real. Y JFK estaba muy consciente de que Alan Dulles iba tras él. Él sabía que Alan Dulles, aunque fue removido como director de la CIA, Alan Dulles estaba controlando la operación Steele dentro de la CIA. Y querían seguir creando estas enormes operaciones de lavado de dinero dentro de Cuba. Tráfico de drogas, trata de personas. Y él tenía mucho miedo de volverse más poderoso y no poder detener las operaciones. Así que hablando con Khrushchev, JFK estaba haciendo planes con Khrushchev para desmantelar todas estas operaciones nucleares. Ye y JFK ya estaba firmando órdenes ejecutivas para detener los programas nucleares en Estados Unidos. No solo para detenerlos, sino para comenzar a desmantelar estas bombas nucleares. Entonces, cuando Alan Dulles se enteró de esto, les dijo a las personas del Vaticano, a los jesuitas, a los Rothschild, a los poderes altos del mundo, los superélites, porque estos superélites están dirigiendo las operaciones de guerra mundial. Están manejando todas estas operaciones de monitoreo de guerra, de incitación a la guerra, porque la guerra crea dinero, la guerra crea leyes.
Y estos programas nucleares estaban conectados a billones de dólares, desde la investigación hasta los inversores, a cómo se llevan a cabo las operaciones de lavado de dinero desde gobiernos de Alemania, desde Francia, desde los Estados Unidos, de cómo desvían dinero del gobierno para crear estas operaciones nucleares. Todo el asunto es también una gran operación de lavado de dinero. Pero está conectado con Wall Street, está conectado con los sistemas bancarios, está conectado con inversores mundiales. Y todos entraron en pánico, porque JFK iba a detener los programas nucleares de guerra, y también acabar con la guerra de Vietnam, y con todo el tráfico de drogas que realmente estaba detrás, que llegaba, y luego el tráfico de personas que lo respaldaba, y después las operaciones completas de chantaje que controlaban las operaciones de tráfico de personas, el tráfico de drogas, y todos estos diferentes países en Asia, Europa. Había mucha dependencia del dinero, pero también de las operaciones de chantaje que aseguraban que todo continuara dentro de todos estos países. Así que había muchas cosas en juego en estos programas nucleares, en estas operaciones de guerra en Vietnam, creando más guerras para el futuro para tomar control sobre Rusia. El verdadero intento de asesinato, con Lee Harvey Oswald, eso fue realmente una trampa. Lee Harvey Oswald realmente no quería matar a JFK. Solo pensaba que era una operación de bandera falsa. Que él conocía a la CIA, sabía que detrás de escena la CIA querían crear una operación de bandera falsa donde iban a dispararle a JFK. Oswald solo pensaba que iba a disparar y luego sería arrestado. Y entonces descubrirían que estaba conectado con Rusia, se reunía con Rusia y México, que disparaba en esos campos de tiro que estaban conectados a Rusia, conectados con partidos comunistas. De esa manera, cuando fuera arrestado, el plan era decir que los comunistas, los rusos, han estado intentando asesinar a JFK. Ahora debemos ir tras Cuba, que los rusos no pueden ir allí. Querían hacer esta invasión total, querían capturar Rusia, querían iniciar una guerra contra Rusia. Y querían usar a Lee Harvey Oswald como chivo expiatorio. Y Lee Harvey Oswald sabía sobre esto. Así que todo fue un montaje. Cuando Lee Harvey Oswald iba a disparar, donde eso ya sabes, donde iba a estar el coche de JFK. Sabían exactamente la idea de dónde estaría el coche que Lee Harvey Oswald iba a disparar. Entonces, justo en ese momento, cuando ese coche estaba en una cierta área donde habían marcado una X, quiero decir donde tuvieron esos entrenamientos que se realizaron meses antes, días antes del entrenamiento, ese momento en que Lee Harvey Oswald disparó, donde tuvo lugar el entrenamiento justo cuando él disparó. El equipo ese dispararon exactamente el mismo tiro al mismo tiempo porque todos sabían dónde estaría el coche sobre una ubicación específica. Así que en el momento que Lee Harvey Oswald disparó, bam, 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 las otras personas dispararon en los mismos segundos con él. En ese mismo momento, todos dispararon juntos. Y por eso Lee Harvey Oswald estaba realmente sorprendido. Entonces entendió que en realidad fue una trampa y que fue un intento de asesinato real. Pero se suponía que solo fuera una operación de bandera falsa para justificar que JFK tuviera que ir contra Rusia y empezar una guerra por un intento de asesinato. Así que no hay manera de hacer esta historia rápida y pequeña porque viene desde los házaros que estaban en Ucrania y cómo los házaros entraron al judaísmo, cómo se convirtieron, y cómo se movieron a través de Europa del Este hacia Europa Occidental durante siglos. Para 1550 llegaron a España, y España estaba superpoblada con los judíos, los házaros. Ahora España iba a empezar a deshacerse de ellos, a menos que se convirtieran al catolicismo.
Así que una gran parte de estos judíos házaros se van a convertir ahora al catolicismo. Van a tener un líder que se convertirá en el líder de los jesuitas y luego infiltrará el Vaticano. Así que ahora entiendes cómo los házaros, cómo estos judíos askenazíes van a convertirse en los Rothschild. Van a crear todas estas diferentes familias, cómo los Rockefeller están conectados con las mismas personas en el sur de Alemania, y todas estas personas élite, y cómo infiltrar en el Vaticano, cómo controlaban el tesoro del Vaticano, cómo controlar los sistemas bancarios que fueron establecidos en Europa a través de la familia Rothschild. Y luego JP Morgan, cómo obtuvieron su dinero, y luego las familias Rockefeller dentro de Europa, y cómo trabajan todos juntos, estas familias élite. Khrushchev sabía sobre esto. JFK estaba aprendiendo sobre esto. Y hubo un gran pánico detrás de cámaras porque Rusia ganó la guerra contra Alemania. Ellos ayudaron a ganar la guerra. Son un factor importante dentro de esa guerra. Ahora el Tercer Reich quieren venganza. Y Khrushchev sabe que la NASA dentro de los Estados Unidos está moviendo inteligencia con la CIA y tienen operaciones con diferentes sistemas de misiles para crear una guerra contra Rusia con la OTAN. Así que Khrushchev está realmente preocupado por todas estas operaciones que están viniendo contra Rusia, y ese siempre fue el plan. Ese siempre fue el plan del Tercer Reich. Ese siempre fue el plan del Estado Profundo. Ese siempre fue el plan de la Kabbalah. Así que ese siempre fue el plan de la CIA. Y Khrushchev estaba realmente consciente de todas las armas que estaban moviendo a través de la OTAN a lo largo de las fronteras rusas. Y por eso Khrushchev fue a Cuba. Fue en gran parte por esa razón, para dar una advertencia enorme y gigantesca. Y por eso JFK estaba conflictuado entre todo lo que sabía sobre el Estado Profundo dentro de su país. Al mismo tiempo, Rusia estaba moviendo armas por este lado. Al final estuvo de acuerdo con Rusia. Desarmemos las armas nucleares. Así que entró en juego un pánico enorme y gigantesco. Mucho estaba sucediendo cuando JFK fue asesinado. Había muchas cosas que iban a ser investigadas, ya que él era el presidente de los Estados Unidos, al igual que su hermano menor. RFK iba a empezar a mover mucha inteligencia, a iniciar muchas acusaciones. Y por eso los dos fueron eliminados. Porque sabían sobre todas las operaciones de la mafia. Sabían sobre todos los vínculos que estaban conectados con la familia del crimen de Chicago que estaba moviendo armas hacia Miami. Cómo la CIA trabajaba con operaciones en Miami. Las operaciones de drogas en Tropicante. Y luego cómo Chopi Conte era el jefe de la mafia en La Habana, y cómo estaban moviendo drogas con operaciones de la CIA, a través de los Caballeros de Malta del Vaticano desde China. El tráfico de drogas, moviendo el enorme comercio de heroína, operaciones de tráfico de personas que comenzaron en las Islas Vírgenes y en todas estas diferentes áreas del Caribe. Así que RFK estaba realmente conflictuado y por eso quería ponerle fin a esto. Porque conocía la verdadera historia de quién quería crear la guerra con Rusia. Él conocía la verdadera historia de lo que estaba pasando. Por eso detuvo la invasión de Bahía de Cochinos. Cuando detuvo esa invasión, entonces muchas personas dentro del ejército, que no entendían todas estas operaciones de las que estamos hablando, y que solo pocas personas conocían desde la guerra de Vietnam, ¿quién realmente creó todo esto? Pensaron que JFK traicionó, ¿sabes?, a Estados Unidos por detener la invasión de Bahía de Cochinos, y luego por no enviar, ya sabes, sus aviones militares para el segundo ataque. Así que la CIA pensó que estaba bien, era tiempo de asesinarlo. Porque JFK es traición. Está yendo contra su propio país y él está hablando con Khrushchev, el enemigo de los Estados Unidos. Así que todas estas operaciones fueron aprobadas por el Vaticano, los Caballeros de Malta, los jesuitas que controlan sociedades inteligentes. Esa información fue entregada a George Bush Sr. Luego él se la entregó a Alan Dulles, quien dio la aprobación.
Alan Dulles estaba dirigiendo todas las operaciones tras bastidores, pero él recibía la aprobación del Vaticano. Y el Vaticano también recibe la información del Mesías, Mossad, la están recibiendo de Israel. Porque dentro de Israel también están las operaciones globalistas. Así que tienes a Mossad, MI6, el Vaticano, los Rothschild, las familias Rockefeller, las operaciones de la CIA, las familias globalistas más ricas del mundo que están trabajando juntas. La autorización para matar a JFK vino de todas estas operaciones del Estado Profundo, la Cábala, porque tenían miedo de que él fuera a detener todas las guerras. Y entonces iba a perseguir acusaciones y también las operaciones Tormenta. De aquí es de donde se originan las operaciones Tormenta. Porque RFK le decía a su hermano, necesitamos iniciar operaciones Tormenta y derribar a todos dentro de los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitamos desmantelar las operaciones de la CIA después del asesinato de JFK. Las fuerzas especiales que él creó, los generales militares, los coroneles, los almirantes que estaban detrás de él, se quedaron en los canales secretos con Rusia, con los sombreros blancos dentro del ejército allí, y crearon una alianza. Y esta alianza se conecta con Europa, se conecta hasta India, Malasia. Esta alianza conoce todas las operaciones del Estado Profundo, sobre quién controla realmente la CIA, Mossad, MI6, las operaciones globalistas conectadas con el Vaticano. Ahora estas operaciones para derrocar al Estado Profundo están ocurriendo, y eso se conoce como la tormenta, las operaciones de la tormenta mundial. y eso es hacia donde se dirige Trump. Pero detrás de Trump está la alianza, que es el fantasma de JFK y las operaciones que él lideraba para destruir la CIA y fragmentarla en 1000 pedazos. into 1,000 pieces.